este 8 de marzo va a contar con toda la cobertura, digamos, del PIT-CNT para que contribuir a que haya una enorme movilización de los reclamos, digamos, tanto del movimiento feminista como de la mujer trabajadora desde una perspectiva de clase, ¿no? No, al contrario, es una resolución muy clara que se tomó en la mesa. Me gustaría en un principio que hiciera un balance del año en estos meses en el que estuvo en la presidencia del PIT-CNT. ¿Qué tipo de lineamientos estratégicos va a continuar de Pereira y cuáles, digamos, no? Bueno, ha sido un año muy rico, muy complejo, porque se inició con una pandemia increyendo. Se inició en el cuadro, digamos, de una campaña de vacunación. Con respecto al 2020, por lo menos tenemos la percepción que en general el nivel de actividad fue superior, me refiero a la actividad económica, laboral. Y durante todo el año 2021, igual que sucedió en el año 2020, con un criterio de mucha responsabilidad sanitaria, pero nos encontramos con un movimiento sindical sumamente movilizado. Sí. Enormes movilizaciones, un 1 de mayo que se adaptó al objetivo de no aglomerarse, sino que al contrario fue la gente, digamos, estuvo barrio a barrio, casa a casa, manzana a manzana, dialogando con el pueblo. Un gran paro general el 17 de junio, sin duda que destacan a partir de ese esfuerzo capilar de ir a dialogar con la gente, donde la gente está, la entrega de casi 800.000 firmas para que el pueblo decida sobre la ley de urgente consideración, una enorme movilización el 15 de septiembre, un congreso del PIT-CNT que fue simultáneamente de debate fermental y de unidad, así que yo creo que tuvimos en este año un movimiento sindical muy, muy activo, ¿no? Y en cuanto a, por ejemplo, el aumento de casos de persecución sindical y nivel de conflictividad del año. Bueno, hemos sostenido que lamentablemente se viene desarrollando desde determinadas élites y a veces lamentablemente es discurso oficial, digamos, toda una campaña antisindical. Nosotros creemos que el movimiento obrero es un actor central de la democracia en el país, que actúa desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías y que por definición construye democracia, ¿no? Lamentablemente, un día sí, otro también, a veces aparecen prédicas, digamos, que pretenden estigmatizar al movimiento obrero, desnaturalizando su acción. En estas prédicas, por ejemplo, entran los últimos casos de represión policial con el Suctra en la Puerta del Puerto, sí, por ejemplo. Sí, eso deriva del articulado de la ley de urgente consideración, pero hay que ir a más, digamos. Tiene que ver con un sumario a docentes en San José por expresar libremente, como tienen absoluto derecho, su opinión, al margen del quehacer educativo. Tiene que ver con denuncias de los trabajadores y trabajadoras de secundaria, que hay toda una actitud de injerencia en la organización sindical del directorio. Tiene que ver con convenios colectivos donde algunas patronales plantearon pagar la retroactividad que corresponde solo al personal que no desarrolló huelga. Tiene que ver, digamos, con la estigmatización de un gremio y una compañera porque hicieron uso, digamos, de su derecho a la movilización pacífica. Es decir, hay toda una prédica que de alguna manera nos retrotrae a, digamos, discursos bastante viejos y reaccionarios, ¿no? Claro, ¿conservadores podría ser? Sí, sin duda. Bien. En ese sentido, por ejemplo, en el operativo que hubo en el Suctra, por ejemplo, la fiscal no había dado orden de reprimir. ¿Qué se considera al respecto y si han dialogado, por ejemplo, con el sindicato de policías al respecto? Bueno, nosotros lo dijimos públicamente. La fiscal encomendó a la fuerza pública que garantizara el libre ejercicio del derecho a la movilización pacífica y la libre circulación. Eso, de alguna manera, fue traducido por una decisión del Ministerio del Interior de desalojar
a la gente que estaba sentada, digamos, en la calle. En ese cuadro nosotros conversamos con el ministro del Interior y bueno, tratamos de descomprimir la situación para que no haya una salida violenta. ¿Y cuál fue Tuvimos la en respuesta esa del ministro labor. del Interior? Bueno, antes de que nosotros llegáramos al lugar, había habido ahí algún hecho de separación, digamos, de la gente que estaba sentada y se le ubicaron esposas, algunos dirigentes, digamos. Desde que nosotros asistimos al lugar, efectivamente nos referimos al jefe, digamos, del operativo y solicitamos que la policía se corriera 3 metros donde estaban los manifestantes. Conversamos con los manifestantes para hacer una asamblea, digamos, en otro lugar. Le pedimos al jefe del operativo que le quitara las esposas a los detenidos y los dejara sin detención. Por lo menos en mi perspectiva, por lo menos desde que nosotros llegamos desde la mesa representativa hasta ahí, se cumplió con el hecho de ayudar a descomprimir, ¿no? Claro. Y en eso el sindicato policial fue sumamente colaborativo con nosotros. ¿Y se contactaron lesiones a los manifestantes? No que a mí me conste. Bien. Había un trabajador que a mí me dijo que tenía el dedo que le costaba moverlo. Le dije, bueno, anda a la mutualista inmediatamente, pero no tengo retorno aún de qué sucedió con eso. Bien, excelente. Con respecto, por ejemplo, a la toma de la presidencia de la central, ¿qué tipo de estrategias internas se están tomando? En especial al considerar que los sindicatos que componen el PIT-CNT conforman 3 agrupaciones más o menos políticas. Mucho de dirección colectiva y responsabilidad individual. De desarrollar ahora, a partir de lo que se vio en la mesa representativa anterior y hasta la próxima mesa que va a ser en febrero, un programa de trabajo cuyos objetivos centrales frente al ajuste del capital contra el trabajo es promover la lucha por el trabajo de calidad, sin duda apuntar a una victoria del sí a la anulación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración el 27 de marzo, defender la seguridad social, defender la negociación colectiva y promover la mayor cantidad de participación democrática de los trabajadores en la vida en general, pero en el movimiento sindical en particular, ¿no? Nosotros de este periodo de trabajo, digamos, de la dirección, vamos a salir con un programa de trabajo en el que aspiramos haya mucha acción para fortalecer el movimiento obrero y para estar a la altura de los desafíos del momento. A su vez, tal cual ha resuelto el Congreso del PIT-CNT, naturalmente que al principio estaremos en labores que podríamos ubicar de carácter defensivo, pero vamos a estar convocando un gran Congreso del Pueblo donde todas las organizaciones populares nos pongamos de acuerdo en 3 o 4 ejes, digamos, de un programa que permita retomar la iniciativa programática del campo popular. Sí, usted mismo mencionó en una anterior entrevista que el movimiento sindical se tenía que volver más propositivo, más... Mucha propuesta y mucha acción, un movimiento sindical bien pegado a los trabajadores, a sus realidades y permanentemente organizando iniciativas, ¿no? ¿Y cómo podría decirse que se podría lograr cierta unidad pese a la existencia de estas 3 agrupaciones en la contraofensiva contra la digamos? No, yo soy un convencido de que la heterogeneidad del movimiento sindical en torno a los gremios que lo habitan, sí, que son prácticamente todos, y también su diversidad desde el punto de vista de las orientaciones político-ideológicas no van en desmedro de la unidad. En tanto y en cuanto se garantice la democracia obrera y se adopten las resoluciones como se tienen que adoptar, todos aquí estamos obligados a llevar a la práctica las resoluciones del PIT-CNT. Por tanto, la unidad es principalmente unidad de acción, unidad de programa y unidad de visión, digamos, de una lucha que desde el punto de vista de la clase trabajadora es de carácter emancipatorio, ¿no? Claro. Y en cuanto a lo propositivo, digamos, ¿en qué lineamiento se va a ir? Y tienen que aparecer elementos que permitan apuntar a una matriz productiva más diversificada, más sofisticada. Tienen que haber elementos que permitan, digamos, transformaciones que apunten no solamente a la distribución del ingreso, sino de la riqueza. Y todo eso construido en un camino, en un cuadro de profundización de la democracia. En cuanto a la campaña del sí, digamos,
¿cuál es la estrategia que más, digamos, conceptos generales, tiene la central sindical? Desparramarse por todo el país a conversar con la gente. Nosotros precisamos retomar de manera ampliada lo que hicimos para conseguir casi 800.000 firmas. Y eso fueron cientos de miles de militantes que iban a un barrio, iban a hablar con el vecino, se recorrían una manzana, estaban en los lugares de mayor circulación y concentración de gente. Nosotros precisamos ubicar a toda una clase en el conjunto del país a dialogar y conversar con la gente acerca de las razones de por qué votar sí a la anulación de 135 artículos de la ley de urgente consideración, ¿no? Usted mismo mencionaba que la ley de urgente consideración había sido, digamos, al menos el marco normativo que permitió lo de Subtra, ¿no? Por ejemplo. Sí. Estos casos que comenzaron a aparecer de represión policial, bueno, de represión policial, también persecución sindical, digamos, ¿cómo se siente, digamos, desde la central y desde la presidencia? Es cierto que antes había algún decreto que establecía que en caso de piquete no se podía, digamos, obstruir la libre circulación. Sí, ya había algún decreto anterior. Respecto a lo del Pero puerto. El problema es que la ley de urgente consideración es todo un proyecto de país aprobado en el estrecho marco de la urgente consideración. Cuando nosotros salimos a juntar firmas, y todavía sigue pasando, el centro es que la gente no la conoce, y transpira por todos los poros de esta ley un sentido de cuidar más al más poderoso que al más débil, eliminar espacios de participación democrática, cambiar el sentido del derecho laboral uruguayo, que en caso de duda había una tradición de ayudar a la parte más débil, que es la parte trabajadora. Aquí es al revés. Y el problema no es solamente el carácter jurídico de este proyecto, sino los impactos reales que tiene, ¿no? A nosotros nos ha pasado en movilizaciones ya previstas, con toda la información a las autoridades del Ministerio del Interior, con todos los recorridos establecidos, cómo a veces caía alguien del Ministerio del Interior y con todos los permisos y las habilitaciones le decía a los manifestantes que no se podía hacer la movilización. Es decir, por eso yo digo que el problema no es solamente la ley, sino qué señal se da a la sociedad, ¿no? Pero, por ejemplo, la incorporación en la represión de balines de goma, que no era algo, bueno, digamos... eso fue un despropósito. Eso fue absolutamente innecesario porque lo de COPSAP también sucedió, digamos. Totalmente. Entre otras cosas, los compañeros nuestros ya estaban descomprimiendo la situación y se estaban retirando. Eso nosotros se lo planteamos directamente al ministro del Interior, que era un disparate lo que había pasado. Bien. ¿Y cuál fue la respuesta del ministro del Interior ante eso? Bueno, allí se hizo cierto compromiso de conversar antes de reprimir, de buscar formas, digamos, que eviten una salida represiva, que en el caso, digamos, de los camioneros, lamentablemente se desarrolló, pero no desde el Ministerio del Interior hacia la movilización, sino desde el PICNT hacia el Ministerio del Interior, ¿no? Claro. Porque quienes tomamos la iniciativa para tratar de evitarlo fuimos nosotros. Entonces hay un buen diálogo, digamos, con el gobierno. ¿Diálogo? Hay un buen diálogo. Hay un buen diálogo. Tanto del gobierno con el PICNT como del PICNT con el gobierno. Lo que hay es muchas diferencias, ¿no? Desde el punto de vista de... ¿Estos últimos episodios pudieron llegar a, digamos... Sí, con las autoridades, en particular del Ministerio del Interior, la verdad que sí, pudimos conversar. Bien, pero no se tensaron las relaciones, digamos. Bueno, evidentemente que nosotros, cuando intervenimos, ya había un operativo policial en marcha, digamos, ¿no? Es decir, que nosotros tratamos de bajar decibeles. En realidad está bueno hablar antes, ¿no? Bien. Bien, excelente. Y respecto a la conflictividad laboral, en especial, digamos, en estas últimas rondas de salarios, justo sucedió que el transporte era uno de los más, digamos, que más desbalanceados habían tenido, digamos, los convenios salariales. ¿Qué tipo de negociación se va a seguir primando en cuanto a los consejos de salario las próximas? Bueno, en torno a la conflictividad, corresponde hacer la misma caracterización que en torno a la estigmatización y discriminación antisindical, ¿no? Sí. Según algunos parece que el país está en llamas y hay una huelga general insurreccional
en el país, y eso es absolutamente falso. La propia Universidad Católica establece que durante los años 2015 y 2016 el índice de conflictividad era infinitamente superior al actual. Lo que pasa es que nosotros venimos de una rebaja salarial de un 4.33% desde el 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2021, y este año hubo consejo de salario, y eso genera naturalmente acción de los trabajadores. Ahora, yo creo que un saldo positivo de todas las acciones desarrolladas es que un porcentaje importante de la actividad privada logró firmar convenios colectivos por arriba de los criterios del Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, si hay distintos ataques a las empresas públicas, si está en juego la cuestión del salario luego de una rebaja salarial del 4.33, si hay un enorme ataque antisindical, bueno, evidentemente que no se puede esperar otra cosa que un movimiento sindical movilizado. De todas maneras, nunca es igual, digamos, el marco de movilización del movimiento sindical, de sus sindicatos, con esa imagen que se pretende dar casi que es de un país en llamas, ¿no? Claro. Han habido, sí, conflictos aislados, ¿no? Y con una periodicidad... No, mucha movilización, porque además hubo consejo de salario, ¿no? Bien. Entonces no hubo aumento de conflictividad, digamos, sindical. Sí, aumentó con respecto al año pasado, pero es casi normal que así sea, porque el año pasado la actividad laboral estuvo muy deprimida, digamos. Claro. O por el teletrabajo o directamente porque en la actividad privada hubo mucho seguro de paro. Claro. Con respecto a lo propositivo, si podríamos volver, lo que sucedió, por ejemplo, en manifestaciones masivas, las últimas manifestaciones masivas de la central, fue la aparición, por ejemplo, de los trabajadores rurales o otras minorías, digamos. ¿Hay un cambio, algún tipo de renovación en las bases? Por ejemplo, esto que le mencionaba al principio, que el Congreso estaba integrado por mayor cantidad de mujeres. ¿Hay un cambio, digamos, en las bases? Bueno, ahí hubo un esfuerzo, principalmente encabezado por nuestro Departamento de Desarrollo Productivo, de converger en la movilización de la clase trabajadora con sectores no solamente de asalariados rurales, sino con sectores que nosotros creemos son muy importantes, de muy pequeños y medianos productores, digamos, agropecuarios. En tanto, nosotros estamos convencidos que una perspectiva de desarrollo general del país tiene que contar con esa vertiente. Por tanto, allí se defendió mucho el rol del Instituto de Colonización, habían ideas de mantener un proceso de liquidación de una institución a la cual le damos mucha importancia, y logramos converger con sectores que a veces no aparecen tanto, digamos, en la agenda, y que para nosotros es muy importante, pero hubo una planificación al respecto de eso. Excelente. Con respecto al canal del PIT-CNT, digamos, ¿cómo se empiezan a comenzar a elaborar el proyecto? ¿Ya hay proyectos en marcha, digamos? Mira, eso va a depender de la resolución que tome la mesa representativa en febrero. Es decir, cuando se establezcan las direcciones de trabajo de un programa de trabajo del PIT-CNT, eso va a quedar, digamos, seguramente va a quedar establecido, si así lo considera la mesa representativa, ¿no? ¿Y cómo se va a elaborar este programa? Bueno, hay un documento político que ha ido, digamos, a consideración de los gremios, están todas las compañeras y compañeros del secretariado, los departamentos, las secretarías, las comisiones de trabajo del PIT-CNT, que están todos elaborando, digamos, los objetivos para el año que viene. Con todo eso se hace una síntesis y, bueno, es parte de la conclusión que seguramente tome la mesa representativa del día de principios de febrero. Va a ser. ¿Y esas definiciones también van a ser con respecto a la campaña por el sí? Ah, claro. Van hechas además en consulta con las filiales participan activamente en ese proceso. Ahí va, excelente. ¿Y va a ser un mes entonces para...? Sí, claro. Se abrió la discusión en la mesa representativa, digamos, maneja el documento que encuadra cuál es el plan, y ahora todo el mundo va a estar elaborando sus objetivos. Está. Claro, se apunta más, digamos, a una militancia de bases entonces. Muchísimo. Mucho, y un rol muy activo de las filiales, del sistema de direcciones del PIT-CNT, de los plenarios departamentales, de la mesa de Montevideo, de los zonales, aquí en Montevideo, el área metropolitana, de los frentes de trabajo,
y con todos los sindicatos involucrados en la acción del PIT-CNT. Bien. Y digamos, ¿cómo podría llegar a funcionar, digamos, la campaña comunicacional en un mes, digamos? Bueno, eso depende de las definiciones que adopte no el PIT-CNT, sino la Comisión Nacional Pro Referéndum. Lo que sí nosotros apostamos fuertemente al diálogo cara a cara, ¿no? Claro. Con la gente y ir a los barrios. Si pudiéramos generar la condición de que no haya localidad, capital departamental, ciudad, lugar a lo ancho y a lo largo del país, barrio y manzana, que no quede ninguna sin visitar, bueno, esa es la visión que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Eso va a requerir mucha formación en cuanto a niveles intermedios, ¿no? De dirigencias y referencias sindicales, ¿no? Sí, pero igual la gente ya está bastante al tanto, Ya digamos, de una ley que tiene esa pérdida de calidad democrática, digamos, con respecto a las tradiciones del país, ¿no? Bien. Y en cuanto usted lo mencionó, pero en cuanto a la persecución sindical que se ha acentuado respecto a la enseñanza, ¿se ha tenido algún diálogo con el Poder Ejecutivo sobre esto? Sí, digamos que tenemos ahí un Ministerio de Trabajo con las orejas, me parece a mí, más sensibles al planteo del movimiento sindical, pero hay autoridades muy trogloditas en otras instituciones. Yo te quiero comentar que el PIT-CNT no descarta una queja en la Organización Internacional del Trabajo contra estos mecanismos de persecución antisindical, ¿no? Claro. Es más, nuestros compañeros de FENAPE ya estaban trabajando en eso. Bien, excelente. Bueno, me gustaría volver a mencionar un poco el contenido, digamos, de la LUC. En cuanto a esto propositivo, uno de los capítulos más grandes de la Ley de Urgente Consideración es el de seguridad, puntualmente. Siempre hubo, digamos, una diferencia discursiva con los gobiernos en cuanto a lo que seguridad se refiere, digamos. ¿Qué postura mantiene el movimiento sindical respecto a esto, en especial con la incorporación legítima del sindicato? Bueno, es absolutamente normal, digamos, en determinada sociedad que aspire a la convivencia democrática, que el delito se reprima, digamos. Pero estaban, antes de la Ley de Urgente Consideración, digamos, claros los caminos, digamos, de combate al delito por esta vía. El problema central es que nosotros estamos convencidos que en el largo plazo el delito se minimiza con trabajo de calidad, con educación y con integración social. Y con un Estado que no se pone ausente por mirar la cuestión del déficit fiscal, de la atención a los sectores más vulnerables cuando hay pandemia, sino un Estado solidario y un Estado activo, digamos, desde el punto de vista del desarrollo. Entonces, ahí nosotros tenemos una diferencia de enfoque clara. Es más, los países que han exacerbado, digamos, solamente de manera unilateral, han exacerbado el componente represivo, pero no se han dedicado a resolver las cuestiones de fondo que hacen a la desigualdad, no han tenido éxito en combatir la delincuencia, ¿no? Claro. Es más, se ha agravado. Claro. Bueno, respecto a esto, en el último congreso... Y el problema es los términos de equilibrio entre... Porque, a ver, nosotros somos los hinchas número uno de la seguridad. Pero yo cuando hablo de seguridad, por ejemplo, hablo de que un niño al nacer tenga la vivienda resuelta. Yo cuando hablo de seguridad hablo de un sistema educativo que antes del desarrollo del sistema educativo se establezcan condiciones para tratar de equiparar las condiciones de participación, es decir, que atienda fuertemente a la pobreza. Yo cuando hablo de seguridad hablo de estabilidad laboral, de desarrollo, de puestos de trabajo de calidad, de salud, de educación, de derecho a la seguridad social. Justamente seguridad social es parte de la seguridad. En ese cuadro ellos hablan de seguridad solamente desde el punto de vista de la delincuencia, pero nunca se refieren a los problemas, digamos, de una sociedad que a todas luces es insegura porque está parada
demasiado unilateralmente en la cuestión de la acumulación y el lucro. Es decir, yo tengo una crítica más radical, digamos, de esta sociedad para analizar los temas de la seguridad, ¿no? O sea, lo que dice, en resumidas palabras, es que los policías son una clase trabajadora también. Sí. En ese sentido, sí, yo estoy convencido, ¿no? Pero, digamos, el discurso de un etos individualista que estuvo desarrollando el Poder Ejecutivo a lo largo de toda la pandemia, la libertad responsable. Sí. ¿Qué libertad responsable vos le podés pedir a un niño que está muerto de frío, que está descalzo con los pies en un charco en un asentamiento? Y que va a un lugar donde tiene formas de convivencia que de repente no son las más adecuadas y que se le lleve el techo. ¿Y qué libertad responsable le podés pedir a una persona que no tiene para comer y que tiene que andar todo el día pensando a ver en el minuto, no en organizar su vida? Claro. Es decir, hay en ese sentido, digamos, un discurso que es bastante, digamos, de falsa conciencia, para decirlo en términos elegantes. Bien. ¿Usted diría que el gobierno es, digamos, una agencia de comunicación, como se afirma? Tiene un mecanismos de comunicación muy sofisticados, muy estudiados. Bien. ¿Y qué contraofensiva ofrece la central respecto a eso? Organizar trabajadores y organizar pueblos, digamos, porque naturalmente nuestras formas de comunicación son distintas, es muy asamblearia la situación del movimiento sindical, es mucho de conversación, de asamblea, de lugar de trabajo, de charla entre compañeros de cara a cara, ¿no? Y eso no se puede perder porque ese es el alma del movimiento obrero. Perfecto. Bueno, en este momento no se me ocurre ninguna pregunta más. No sé si usted querría agregar algo que le parezca relevante. Desearle a todo el mundo que pase felices fiestas y que tenga un muy buen 2022.